Los saludo en el amor de Jesucristo, que Dios esté bendiciendo cada una de sus vidas y que podamos ser fortalecidos en nuestro ser interior por medio de su Espíritu Santo. Hoy el tema que quiero abordar es acercaos a Dios. Santiago, en el capítulo 4, voy a leer desde el versículo 8 hasta el 10, pero viene hablando de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros, y hace como una pregunta, y dice, y no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, o sea, es como que la lucha no es de afuera, sino de adentro, ¿no? Y que nosotros a veces, dice, amamos más al mundo que a las cosas de Dios. Es como que cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, ¿hay una amistad con Dios o una amistad con el mundo? Y eso pasa con el creyente. Le habla directamente a los creyentes, Santiago, aquellos que Dios se ha acercado ya, que Dios se mostró su gracia, su amor, su misericordia, y ahora estamos nosotros como hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? A veces no vivimos como tales. Entonces, Dios dice su palabra que resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces hay una resistencia de Dios hacia aquel que es soberbio, pero hay una gracia de Dios para los humildes. Habla de someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces está hablando de dos situaciones acá en las que nosotros podemos estar. Nos sometemos a Dios, o sea, nos ponemos bajo su cuidado, su mano, y resistimos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Ahora el versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra tristeza se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y ahora estamos nosotros en un tiempo en lo que estamos acostumbrándonos a limpiar nuestras manos con agua y jabón, y muy seguido, ¿no? O sea, bastante seguido. También con alcohol en gel, hasta lavandina para no contagiarnos del COVID-19. Y está bien esa medida, está muy buena. Pero también está mal si no lavamos nuestras manos de nuestras malas acciones, como dice aquí su palabra, ¿no? Entonces, también nosotros debemos limpiar las manos, y dice también, y vosotros los de doble ánimo, fíjense, ¿no? Los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Entonces, podríamos decir de nuestras manos lavar de malas acciones, de las acciones que nosotros hacemos día a día, que a veces no son buenas. A veces nuestras manos muchas veces las entrelazamos para orar y otras veces nuestros puños a lo alto, dando nuestra ira o nuestras broncas o nuestros problemas o nuestras luchas, o hablando mal de las personas, o no haciendo el bien que debemos hacer. O sea, eso sería nuestras malas acciones. Y purificar nuestros corazones por medio de la confesión y del abandono de nuestros pecados, tanto los externos o los internos. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo confesar también mis pecados. Pecados externos son aquellos que otros ven, los que están a flor de piel, podríamos decir. Pero también hay pecados internos que otros no ven, pero que sí Dios lo ve, que sí Dios lo ve. Y a veces está triste por nuestras situaciones. Y es más, nosotros mismos, por causa de esos pecados, también van a aparecer aquellos que los otros ven. ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro de nuestros corazones va a ser visto por los demás en nuestras acciones. Entonces, ¿qué debo hacer? Purificar, lavar nuestras manos de nuestras malas acciones y purificar nuestros corazones por medio de la confesión y del abandono de nuestros pecados, tanto los externos o los internos. Y como hombres y mujeres que hemos sido rescatados por el Señor, pero somos pecadores perdonados por Dios.
pero necesitamos confesar nuestras malas acciones. Es así, necesitamos decir, Señor, perdona mis pecados, confieso mis pecados delante de ti, las malas acciones que tengo. A veces personas de doble ánimo, que también tenemos que confesar nuestros motivos mezclados. Al principio dice, el que hace amistad con el mundo se constituye el enemigo de Dios. Y a veces nuestra amistad con el mundo, no con el ser humano, sino porque la amistad con el ser humano es algo que nosotros necesitamos para llevar también el Evangelio de Jesucristo. Pero la forma que tiene este mundo, todo lo que ello tiene y llega también a nuestra vida, las malas acciones de este mundo, el estar alejado de Dios, el vivir pecando, o que ya los pecados, ya no hay pecado, o sea, como dice en Isaías, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, o sea, ya hay una fuera totalmente de la razón de lo que Dios hizo y nos hizo a nosotros como seres humanos. No reconocemos a Dios en ninguna de nuestras situaciones y nos da lo mismo vivir en la forma de este mundo o con Dios. Estamos iguales. Y no es así. Entonces, los de doble ánimo tenemos que confesar nuestros motivos que están mezclados, porque hay pecado en nuestra vida. Y esa confesión, según Santiago, y es una realidad, debería ir acompañada de un profundo dolor por el pecado cometido. A veces nosotros tenemos dolor, pero solamente por las consecuencias. Y no porque entristecemos el Espíritu Santo de Dios, no porque pequé contra Él, sino ahora lo que se viene por haber pecado, ahora las consecuencias del pecado. Y siempre estamos con las consecuencias, pero no con la raíz. ¿Contra quién pequé? Con aquel que es 3 veces santo. Y dice la palabra de Dios que nosotros entristecemos el Espíritu Santo de Dios con esas acciones, con nuestra forma de vivir. Por eso dice también, afligíos y lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará a su debido tiempo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere? ¿Que estemos tristes, que estemos llorando? Sí, pero por nuestros pecados, por nuestras actitudes. A veces pareciera que estamos llenos de risa, llenos de gozo, pero ¿saben una cosa? Eso es momentáneo. La tristeza llegará a nuestra vida y es preferible que ahora tengamos que afligirnos y lamentarnos y llorar por las malas acciones que tuve contra Dios. Entonces nuestro llanto y nuestro gozo pase a ser en tristeza, que estemos viviendo un tiempo de tristeza delante de Dios diciendo, Señor, perdona mi pecado, ayúdame, Señor. Por eso, humillados delante del Señor, reconoce tu pecado y reconoce quién es el Señor. Y Él te exaltará a su debido tiempo. Él te levantará y ahí sí que habrá un gozo en tu corazón. Habrá alegría. Pero ¿sabes qué? Vas a contagiar a otros, vas a llevarlos también a otros, conozcan de Jesucristo, porque tú conoces del perdón de Dios. Por eso es necesario la confesión de pecado y el arrepentimiento. O sea, no alcanza solamente con reconocer. ¿Es bueno reconocer? Claro que es bueno. Puedo reconocer el pecado y es necesario reconocerlo. Pero ¿alcanza con reconocer? No. Es necesario confesarlo. ¿Y alcanza con confesarlo? No. Es necesario arrepentirse, o sea, dejar de hacer lo malo. Entonces, es necesario la confesión de pecado y el arrepentimiento. Entonces, ya no lo hago más. ¿Por qué? Porque tengo la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero yo también quiero hacer la voluntad de Dios. Él me ayuda a hacer su voluntad. Entonces necesito acercarme a Dios con un corazón contrito y humillado. Dice que Él no va a despreciar ese corazón. Y Él se acercará a mí como el padre del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Entonces, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Porque Él se acercó en primer lugar a tu vida. Ahora está esperándote a ti que salgas del lugar donde estás. Y que vengas a Él como vino el hijo pródigo.
El hijo pródigo dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy pecando, estoy en el chiquero. Y confiesa y se da cuenta y dice, bueno, voy a ir a mi padre, iré delante de él y le diré, Padre Santo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y así lo hace. Entonces, reconoce dónde está, reconoce su pecado, se arrepiente, pero vuelve al Padre y el Padre lo recibe con abrazo. Así también nos espera el Señor. Por lo tanto, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, debo acercarme a Dios. ¿Cómo? Confiadamente. No me va a sacar corriendo, me va a recibir, me va a perdonar y me va a ayudar a dejar el pecado. Y si soy de doble ánimo, que a veces digo gloria a Dios y a veces maldigo, o a veces mi boca parece que tuviera agua dulce y agua salada, y dice en Santiago mismo, esto hermano, entre nosotros no debe ser así, no debe ser así. Tenemos un Señor, la luz de Jesucristo, su Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, no puedo vivir sentado en dos sillas, no puedo servir a dos señores. O servimos al mundo o servimos a Dios, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, pero con nuestro corazón. Por eso es necesario el arrepentimiento. Es necesario la confesión de pecado y el arrepentimiento. Las dos cosas. ¿Y cuándo? Una vez, cuando me entregué, otra vez, en 2 o 3 ocasiones. No, en nuestra vida diaria. Cada día necesitamos estar y reconocer que estamos humillados delante del Señor, que Él sabe nuestra situación, sabe por lo que tú estás pasando en tu vida interior como hijo. Pero acerquémonos a Él confiadamente y Él se acercará a nosotros. Por eso que Dios te bendiga en este día, para que busques del Señor. Es necesario en nuestra vida buscarlo, alcanzar esa gracia, esa misericordia de Dios para este oportuno socorro que necesita nuestra vida. No solamente de agua y jabón, sino del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. De la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados y también de la vida eterna que tenemos en Él. Por eso tenemos que buscarlo cada día, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando fuere tiempo, Él nos va a exaltar. Y es necesario hacerlo, en tu vida y en mi vida. Que Dios te bendiga y te fortalezca para que tú